Estamos grabando. Bueno, nada, hoy va a contarnos Damián de un modelo de tipo multiescala para la transmisión de enfermedades infecciosas. Damián ahora está en Bilbao, en el Centro de Matemática Aplicada Vasco, pero bueno, como les decíamos recién, tuve el gusto de conocerlo en 2009 en una escuela de biomatemática de las que organizaba Subeli, y estaría buenísimo que volvieran porque aparte de aprender mucho, nos divertíamos mucho y bueno, eso llevó a después seguirnos cruzando en Córdoba, en Montevideo y también por Toulouse, y espero que en Europa en algún momento. Y Turín, ¿no? Toulouse y Turín. Y en Turín también, es verdad, cuando Sí. Damián también andaba por allá estudiando. Así que nada, es un placer tenerlo acá con la virtualidad. Esperemos que lo tengamos presencial también en algún momento. Así que Dami, te dejo. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación y a todos ustedes por estar presentes. Un gusto para mí. Efectivamente, sería lindo poder ir presencial. Estoy un poco lejos en este momento, pero bueno, me gusta mucho Uruguay. Y le contaba a Maine que hasta hace 2 días tuve una tía de Montevideo de visita que se volvió hace 48 horas, salió de regreso para Montevideo y la semana que viene festeja sus 80 años y estaba invitado, pero bueno, no puedo ir ni a la fiesta, pero al menos virtualmente al seminario sí puedo, sí puedo participar. Así que bueno, muchas gracias. Sé que es un seminario de probabilidad estadística, pero como le había contado a Maine, lo mío es más, no tiene mucho de probabilidad estadística, es más tirando a la matemática aplicada. El título, ya lo dijo Maine, es un modelo de tipo multiescala para la transmisión de enfermedades infecciosas. ¿Se ve la flechita? A ver que ni yo la veo. Ahí está. ¿Se ve? Sí, Cuando, se ve. ¿sí? Bueno, estas son las referencias, un poco los trabajos recientes de estos 4 primeros, de los cuales voy a contar algunas cosas. Después, si están interesados, se los puedo compartir. Voy a hablar algunas cositas de teoría de grafos, entonces, como bibliografía sugerida del el libro, pero también la página web de Albert Laszlo Barabasi, que está muy buena. Y por último, las cosas que voy a contar ahora, voy a mostrar un par de modelos que son de tipo exploratorio, no predictivo, y en el cual no voy a trabajar con datos. Sí hemos trabajado, o sea, aplicado algunas de estas cosas, validado los modelos con datos de COVID en el País Vasco. Eh, sobre eso no voy a hablar, pero pueden consultar este dashboard disponible en el sitio de Beckham, que es donde estoy actualmente, en este link. Bueno, y ahí se cuenta un poco las cosas que se hicieron, los métodos de validación, estimación de parámetros y predicción que se han hecho. Miro la hora, así no me paso. Bueno, entonces, cuando digo que voy a hablar de un modelo de tipo multiescala es porque justamente voy a mirar un sistema desde diferentes escalas. Por un lado, la escala, lo que se conoce como Within Host Model, sería un modelo dentro del huésped, y ahí realizamos digamos, el modelo teniendo en cuenta interacciones a nivel micro, serían lo que nos referimos a, por ejemplo, interacciones entre un agente patógeno ingresa al huésped y el sistema inmunitario que intenta combatirlo. La dinámica que tiene lugar esa escala microscópica, después la vamos a trasladar a una escala meso, ¿sí? Que van a ver que va a ser la variable dependiente de nuestro modelo, funciones de distribución, para finalmente obtener, o sea, si conocemos esas funciones de distribución, obtener variables macroscópicas observables a nivel poblacional. ¿Sí? O sea, como nos vamos a mover desde lo micro hacia lo macro. Entonces, digamos, cómo viene armado el sistema es muy simple. En principio, pensemos en el sistema en un modelo compartimental de tipo SIR, que estamos muy acostumbrados a verlos en este último tiempo. Pero esencialmente vamos a considerar la población de una población de individuos distribuidos espacialmente de manera homogénea y divididos en 4 compartimientos. O sea, tendremos un SIRD, donde tenemos susceptibles, infectados, infecciosos, recuperados y muertos.
Y lo que vamos a asumir es que una vez recuperados, los individuos, digamos, no pierden la inmunidad, entonces permanecen en esa clase, no tenemos un output de acá de la R, y no vuelven a la clase de susceptible, lo cual sí podría ocurrir en realidad. Este compartimiento está pintado de otro color porque es acá justamente donde vamos a considerar la dinámica a escala within host. ¿Cómo? Vamos a considerar que cada individuo lo podemos describir por dos variables microscópicas. Podrían ser más, ¿sí? Esa es la versatilidad del modelo, de la técnica que usamos. En este caso nosotros usamos dos. Por un lado, una variable que vamos a denotar como W. En nuestro caso decidimos por comodidad tomarla como una variable discreta, pero esencialmente corresponde al nivel de activación del sistema inmunitario del individuo. ¿Sí? O sea, lo podríamos pensar diciendo, tenemos, bueno, esta n chiquita representa la cantidad digamos, el cardinal de ese conjunto, y lo podríamos pensar como que estratificamos a la población de acuerdo a la edad o a la presencia de comorbilidades, ¿sí? Pero digamos, aquellos que tienen un sistema inmunitario débil son los que tienen valores de W bajos, y aquellos que tienen un sistema inmunitario más fuerte tienen valores de W más altos. Esta es una variable microscópica. La otra la vamos a denotar por U, y representa el nivel de progresión del patógeno, ¿sí? Que ingresa al organismo del huésped, ¿sí? De vuelta la discretizamos, y en los niveles de progresión van a ir desde un nivel de progresión bajo que genera eventualmente una enfermedad, una infección leve, a valores más altos que generan una infección más severa. Esencialmente, la idea, como les voy a mostrar en la próxima slide, es que digamos que si el valor de U llega al valor más bajo que es 0, el individuo va a tener una transición del compartimiento I. Voy a pasar de slide, es más fácil. Aquí es más fácil para verlo, ¿sí? Entonces acá tenemos divididos los 4 compartimientos, S, I, R y D, ¿sí? Si un susceptible se infecta, ¿sí? Entonces pasa a formar parte del compartimiento I, y dentro de ese compartimiento tenemos digamos, interacciones de tipo competitivo entre el patógeno y el sistema inmune, ¿sí? El patógeno, por un lado, va a tratar de progresar con estas flechitas rojas hacia niveles más agresivos, y esencialmente, si logra ganar, puede generar al final la muerte del paciente. Mientras que va a competir con el sistema inmunitario, o aquí también se puede incluir tratamientos o inmunización, ¿sí? Pero digamos que es aquello que va a contrarrestar al patógeno, ¿sí? Y va a atender también, si logra ganar, vamos a tener una transición del compartimiento I al compartimiento R, de recuperado. Entonces, ¿cómo describimos el sistema? Con lo que llamamos funciones de distribución. Bueno, y para cada compartimiento tenemos una, S, I, R y D. Simplemente para aclarar la notación, por ejemplo, con esta FSK de T, acuérdense que todo individuo está caracterizado por un valor de WK, ¿sí? Que es la microvariable que describe la inmunidad, ¿sí? Entonces, esta FSK de T lo que nos da, podemos pensarlo como la cantidad de susceptibles que al tiempo T tienen este estado de inmunidad WK, ¿sí? Y lo mismo para los demás. Como dije antes, en el caso de solamente la clase I es la que está caracterizada por los dos microestados. Entonces tiene el U sub P para la progresión del patógeno y el W sub K. Y después acá, por ejemplo, para los recuperados, yo llamé FRDT y FDDT, porque esencialmente ya está calculado un momento de orden 0 que me está dando no los recuperados pertenecientes a la clase K, sino ya los recuperados totales.
o los decesos totales, ¿sí? Y el modelo matemático es muy simple, el sistema de ecuaciones. Esencialmente lo que tenemos es, por un lado, las tasas de cambios de cada una de estas funciones de distribución en los miembros izquierdos, y en el miembro derecho hacemos un balance. Ganancia menos pérdida. Para las infecciones, como en los modelos del CIR clásico, esencialmente usamos la ley de acción de masas, ¿sí? Y después, acá, por ejemplo, esta es la segunda ecuación para la clase I. Lo que tenemos es la progresión, por un lado, términos de progresión del patógeno, y por otro lado, términos de la acción inmunitaria, que entonces, acuérdense las flechitas, los que tienden a aumentar el estado de U y los que tienden a hacerlo disminuir. Entonces, como digamos matemáticamente la cosa es muy simple, entonces para esta primera parte les voy a mostrar unos experimentos numéricos también muy sencillos. Entonces, esto lo hicimos más o menos en marzo del 2020. Entonces, cuando se hablaba del lockdown y todo esto, ¿qué es lo que es, digamos? Entonces, por ejemplo, una primera pregunta es ¿cuánto debería durar un lockdown? Entonces, este experimento simplemente lo que muestra es, bueno, se arranca con la propagación de una infección, acá al tiempo cero, y se tiene inicialmente un crecimiento exponencial de casos, ¿sí? Esencialmente acá lo que estoy mostrando es la prevalencia, cuál es la población infectada para cada tiempo t. Al tiempo T sub L se implementa un lockdown, que en el modelo se traduce reduciendo el valor de alfa, que sería la infection rate. Y a partir de ahí se consideran distintos tiempos de, ¿cómo se dice? De lifting, ¿sí? O sea, de relajamiento del lockdown. Bueno, para ver un poco qué es lo que pasa. O sea, lo que vemos es que si el lockdown es más largo, la persistencia de la infección también dura más, pero con picos más bajos. O sea, ahí cualitativamente uno dice, bueno, ¿qué se hace? Hay que tener un trade-off dependiendo de qué tipo de infección se trata. O sea, en ese momento pensábamos en COVID, pero bueno, había que mantener los picos relativamente bajos, sobre todo teniendo en cuenta si teníamos casos severos y demás. Otro experimento cualitativo es, bueno, ¿cuánto se debe relajar? ¿Sí? Entonces, como se espera, es bastante obvio, digamos. Entonces, la primera parte es la misma, o sea, se tiene un instante de tiempo en el cual se implementa un lockdown y luego se relaja, pero ahora un tiempo fijo. Pero ¿cuánto se relaja? Y bueno, obviamente, cuanto más se relaja, más grande es el segundo pico que se obtiene. Y después, en ese momento que se estaba empezando a hablar de lo que iba a ser la segunda ola, antes de que comience el verano europeo del 2020, bueno, veíamos que también el modelo, digamos, cualitativamente nos mostraba que efectivamente al relajar se iba a tener una segunda ola, que eventualmente esa segunda ola podía ser más grande que la primera, ¿sí? O sea, tener un pico más elevado, y que inclusive con ciertas combinaciones de parámetros obteníamos más olas, como una tercera. Entonces, esto fue lo primero. Ustedes no sé cómo se manejan, si tienen preguntas, si me interrumpen o si las hacen al final. Pero... Sí, una pregunta. ¿Cómo inducís las olas? ¿Qué es lo que cambiás en el modelo? En este caso, simplemente jugamos con el parámetro de infección, el alfa. ¿Pero lo cambiás en el tiempo? Claro, lo cambiamos en el tiempo. Como que llegara una variante nueva. Bueno, no, o por ejemplo decir, bueno, en este momento se relajan las medidas o en este momento se hacen más rígidas, entonces eso hace que aumente o disminuya el alfa. Está bien, gracias. ¿Sí? Ya, para este caso, si no me equivoco, sí, de hecho está escrito en el caption, pero digamos el cambio era una función escalón, ¿no? O sea, un cierto tiempo imponíamos que el alfa cambie. Después, si miran también en el dashboard,
usamos funciones sigmoidales, digamos, que suavizan un poco ese efecto. Entonces, en una segunda etapa, que fue un poco una continuación de este trabajo y en colaboración con dos economistas de PISA, ellos estaban interesados un poco en el impacto económico de la pandemia. De hecho, estaban y siguen interesados en eso. Entonces, extendimos ese modelo a una topología de networks o de grafos. Bueno, esencialmente, ¿por qué? Bueno, como para poder generalizar un poco el enfoque que usan en general los métodos compartimentales, de que la mezcla de los individuos en la población es homogénea, ¿sí? Y para tener en cuenta que cada individuo puede tener su propia red de contactos, ¿sí? A lo largo de la cual una enfermedad se propaga. Por ejemplo, en 2012 Dickman mostró que en el caso de que se tenga una red de contacto homogénea, en la que cada individuo está en contacto con el mismo número de individuos, que llamo K, el famoso R0, el Basic Reproduction Number o R0, que en los casos más simples toma la forma beta sobre gamma, beta infection, tasa de infección, gamma, tasa de recuperación. Bueno, en el caso de una red, eso viene multiplicado, o sea, influye el número de contactos de cada individuo. Entonces, eso nos motivó a introducir la estructura de redes. Entonces, la misma dinámica que les mostré antes, ahora va a tener lugar en nodos de un grafo no dirigido, que va a ser este G. O sea, recuerden que un grafo, digamos, se puede definir como un par VE, donde V es un conjunto de vértices o nodos, y E es un conjunto de links o aristas, ¿sí? O aristas que unen los pares de nodos. El grafo se puede describir por la matriz de adyacencia, ¿sí? Donde sus entradas A sub IJ son 0 si no hay una arista uniendo los nodos I y J, mientras que la entrada es distinta de 0, normalmente 1, si existe un link entre el nodo I y el nodo J. En nuestro caso consideramos una red pesada o ponderada, donde los A sub I J pueden variar entre 0 y 1. O sea, pesamos de algún modo de cuán fuertes pueden ser estas interacciones. Ahora, cada nodo en principio no va a ser un individuo, sino que va a ser una subpoblación de individuos. O sea que el modelo en realidad es un modelo de metapoblaciones. Y dentro del nodo, dentro de cada nodo tenemos una subpoblación, y esa subpoblación está compartimentalizada en las clases S, I, R o D, ¿sí? Para mantener el modelo como una generalización del anterior, permitimos que haya self-flux, o sea, es decir, que cada nodo está conectado con sí mismo. O sea que si nosotros considerábamos un solo nodo, tendríamos el modelo anterior que les mostré antes. Damián, y dentro del nodo tenés un grafo completo. Dentro del nodo, claro, ahí sí tengo una mezcla homogénea. Perfecto. Exacto. Es como Small World. Claro, bueno, ahora voy a contarles de Small World, pero sí. O sea, la red en sí puede tener distintas estructuras, la red grande, pero dentro de cada nodo, ahí sí tengo una pequeña población, ¿sí? Donde todos están conectados con todos. ¿Sí? Gracias. Entonces, traduciendo el sistema anterior cuando agregamos la estructura de red, no cambia mucho. Lo único que cambia es que ahora vamos a tener las entradas de la matriz de adyacencia, ¿sí? La A sub IJ, y vamos a tener interacciones
O sea, fíjense, lo que cambia como notación es que agregamos un subíndice, ¿no? Que es el nodo en donde nos paramos. Y ahora consideramos no solamente las interacciones, por ejemplo, susceptible con infectados, como teníamos antes dentro de un nodo, sino que también entre nodos adyacentes. Bueno, y a ver, esencialmente lo que consideramos son 4 clases de nodos que los diferenciamos en términos de 3 atributos, que son el tamaño de cada uno, su distribución inmune, o sea, la distribución de la micro variable W, y la multiplicidad de cada nodo en la red. Y esencialmente esas 4 clases de nodos son households, escuelas, hospitales o nursing homes, y lugares de trabajo, ¿sí? Cada una tiene un tamaño promedio, acá muestro, por ejemplo, de 5 individuos y para el resto de 150 individuos. Eso después, a ver si alcanzo, les cuento la modificación que estamos haciendo ahora. Y se diferencian en su distribución inmune. O sea, asumimos que, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, la escuela, donde en teoría tenemos una población más joven, entonces la distribución de la W es right skewed, o sea, tenemos... Asimétrica. Claro, asimétrica, pero hacia la derecha. Y, o sea, tenemos una distribución de inmune más fuerte, digamos, mientras que, por ejemplo, en el caso de las casas de reposo, es hacia la izquierda, o sea, en una población inmunemente más débil. Para el caso de households y working places la consideramos centrada. Bueno, y luego hicimos distintos experimentos usando distintos tipos de redes. Entonces hay random networks, que es la red usando el modelo propuesto por Erdos y Renji. Small World, como bien dijiste recién, con el modelo propuesto por Watts y Strogatz. Y redes de tipo scale free, usando el modelo de Barabás y Albert. No sé si, bueno, yo acá tengo para comentar un poco sobre cada una de estos tipos de redes, pero si les parece redundante, no redundante, pero si parece que me hace falta, lo omito. Bueno, Erdos, supongo que todos saben que todos tenemos un número de Erdos que lo podemos consultar, ¿no? No, pero nos interesan los grafos, digo, así Vale. que contanos. Vale, Sí, vale. sí. Y esto, digamos, es una síntesis de cómo es cada tipo de red. Entonces, primero, una red random network, de modelo de Erdos y Renji. Entonces, esencialmente tenemos 2 parámetros acá, que son un n mayúscula, la cantidad de nodos, y una wiring o probability o probabilidad de disparo p. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se construyen estas redes? Entonces, empezamos con n nodos separados, aislados, y luego vamos seleccionamos un par de nodos y generamos un número aleatorio entre 0 y 1, una distribución uniforme. Si ese número supera P, entonces conectamos esos nodos agregando una arista. Y si no, los dejamos como están. Y repetimos ese proceso para todos los pares de nodos que hay en la red. Y así obtenemos una red aleatoria. Acá nada, unos dibujitos simplemente para mostrar. Las de arriba son con n igual a 12 y una wiring probability de 1/6. Y las de abajo tenemos una wiring probability 0,03 y n igual a 100. Después tenemos el modelo de Watts-Strogatz para las Small World Networks. Acá tenemos esencialmente, tenemos 3 parámetros. Tenemos la cantidad de nodos, n, el mean degree, que esencialmente nos dice en promedio a cuántos nodos está conectado cada nodo, dado por 2K. O sea, cada nodo está conectado a sus K vecinos más próximos. Y el otro parámetro es una probabilidad, que llamamos acá P tilde,
Entonces, esencialmente, ¿cómo construimos estas redes? Entonces, empezamos con un anillo, ¿sí? de n nodos, y a cada uno lo conectamos con sus k vecinos más próximos. O sea, por ejemplo, si k es igual a 1, entonces cada uno, o sea, cada nodo está conectado a sus dos vecinos, ¿sí? Y tendríamos, digamos, si lo viéramos, tendríamos una circunferencia, ¿no? Que eso más adelante lo vamos a asociar, lo podríamos pensar como un látiz unidimensional con condiciones periódicas, ¿sí? Y después lo que se hace es para cada uno de los ejes entonces, que se construyen en este anillo, lo que se hace es, voy agarrando cada uno de los ejes y con una cierta probabilidad P tilde, lo saco, remuevo ese eje y lo reemplazo por otro, no eje, perdón, arista, por una arista uniendo otro par de nodos que también se eligen aleatoriamente, ¿sí? Entonces, esencialmente, el mean degree de la red sigue siendo el mismo. Acá vemos un dibujito, digamos, donde tenemos una red regular en el caso en el que la wiring probability es 0. A medida que aumenta, obtenemos estas small word networks. Si la probabilidad esta es 1, al fin y al cabo tenemos una red random como las que vimos recién, antes. Lo que quería decir es que, bueno, o sea, al permitir este reemplazo de aristas por otras que tengan saltos, entonces eso facilita que información o una infección se propague, ¿sí? Más rápidamente a lo largo de la red. Perdón, Damián, para Sí, P igual 1, ¿qué te queda? ¿Leer dos reñí? ¿Eso fue lo que dijiste o no entendí? eso, sí. O sea, queda un grafo aleatorio. Gracias. Sí. Bueno, estas dos redes que son bastante simples de entender y también digamos, de construir, tienen una cuestión, es que no, o sea, las redes reales, digamos, de la vida real, no satisfacen algunas de las propiedades que tienen. Por ejemplo, la existencia de hubs y de leyes de potencia. Ahora voy a mostrar un dibujito para decir a qué me refiero con esto de leyes de potencia, pero entonces esencialmente carecen de dos características que sí tienen las redes reales, por así decirlo, y que son el crecimiento y el preferential attachment. Entonces acá simplemente un par de ejemplos para ver por qué es importante el crecimiento y el preferential attachment. Por ejemplo, voy con el segundo, que es más fácil. O sea, por ejemplo, la red, si nosotros vemos la red de citaciones de artículos científicos, ¿sí? Entonces esa red es una red donde cada nodo es un paper y esa red todo el tiempo se expande porque cada año tenemos 1.000.000 de papers nuevos, entonces tenemos 1.000.000 de nodos nuevos, ¿sí? Ahora, el preferential attachment es que las conexiones que va a haber en estos papers, o sea, en la citation network, es una red dirigida, o sea, porque, o sea, yo cito a Maine, por ejemplo, en un paper, pero puede que Maine no me cite a mí, ¿sí? Entonces, pero digamos, esas citaciones no son random, no ocurren aleatoriamente, ¿sí? Sino que hay ciertos papers que puede que sean más famosos, más leídos o más citados, entonces tengo muchas más chances de encontrármelos por ahí, leerlos y decir, esto me sirve, y citarlos, ¿sí? Entonces, al final, digamos que cuanto más citado es ese paper, al final más nuevos links va a recibir, ¿sí? Y eso es el preferential attachment. Entonces, esencialmente así se construye una red de Barabasi-Albert o de scale free. Entonces, se empieza con una cierta cantidad de nodos. Voy mostrando acá la flechita con el dibujito, por ejemplo. Se empieza con M0 nodos, ¿sí? En este caso en el dibujito 2, ¿sí? Y ambos están unidos, ¿sí? Ahora,
paso de tiempo, ¿sí? O evento, agregamos un nuevo nodo, ¿sí? Y agregamos una cierta cantidad M de links que conectan a ese nodo con otros nodos que ya estaban en la red, ¿sí? Ahora, ¿cómo elegimos? En el primer caso acá, por ejemplo, si tomo M0 igual a 2, tengo acá los dos nodos unidos. Después, agrego un tercer nodo con M igual a 2, por ejemplo, entonces sí o sí los voy a unir a los dos que ya estaban. Pero después, a medida que sigo agregando nuevos nodos y M sigue siendo valiendo 2 porque ese parámetro está fijo, entonces yo tengo que elegir a qué dos nodos conectar cada nuevo nodo que agrego. Entonces ahí viene el preferential attachment, ¿sí? O sea, va a ser más probable conectar el nuevo nodo a nodos que ya tienen un grado más alto, ¿sí? O sea, nodos que ya tienen más vecinos. ¿Se entiende o mucho trabalengua? Bueno, y con eso entonces obtenemos, por ejemplo, los hubs y también obtenemos las leyes de potencia, que esto es súper lindo. Y por ejemplo, en el libro de Barabasi se puede ver la cuenta, que es linda de seguir, que estas redes, si uno hace la cuenta, tienen una Power Law Degree Distribution y el exponente es 3, ¿sí? O sea, esencialmente la Degree Distribution lo que me dice es cuál es la probabilidad, ¿sí?, de tener, o sea, acá muestro el dibujo. Acá tenemos el grado, o sea, a cuántos nodos está conectado un cierto nodo, y acá en el eje vertical tenemos normalizada la cantidad de nodos que tienen ese grado, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, veo 100. Bueno, ¿cuántos nodos tienen grado 100? Bueno, y marco ahí el puntito, ¿sí? Esa es la degree distribution. Entonces, lo que se obtiene haciendo la cuentita es un factor acá decorativo, y se ve que la P de K depende de K a la menos gamma, y ese gamma es igual a 3, ¿sí? Y ese gamma no depende, por ejemplo, acá en estas figuras vemos, no depende ni de M0 ni de M, ni tampoco depende de N, del tamaño de la red. Entonces, esto ya está en escala logarítmica, por eso vemos que la Power Law la vemos como es una recta con pendiente menos 3, ¿sí? Que es el exponente de la Power Law. Bueno, acá vemos algunas diferencias entre los tres tipos de redes que les mostré, que al fin y al cabo esto es, para el modelo en sí, es un poco anecdótico, porque para el modelo, digamos, ¿Ven que tomo un mate? Ustedes me entienden si tomo un mate. Entonces, para el modelo epidemiológico llevado a la red, entonces hicimos un montón de experimentos con los 3 distintos tipos de redes. Acuérdense que tenemos los nodos, que los experimentos eran aleatorios, entonces la cantidad, la distribución de nodos los elegíamos, o sea, hospitales, nursing homes, etc. Entonces, parametrizábamos las redes de forma tal de que, desde el punto de vista de la dinámica de propagación de la enfermedad, sean comparables. Y por ejemplo, acá voy a mostrar 3 figuras en las cuales analizo cuál es la proporción de individuos infectados al final, ¿sí? O sea, el tamaño final de la epidemia, en función de distintas medidas de centralidad de la red. Por ejemplo, el mean degree, o sea, cada nodo tiene su grado, ¿sí? Grado, la cantidad de aristas que salen del nodo, ¿sí? Tomamos el valor medio de eso, entonces lo que vemos es que, tal como es de esperar, más conectada está la red, ¿sí?, más se propagó la enfermedad, ¿sí? Hay un threshold ahí bastante claro, digamos. Exactamente lo mismo observamos si computamos la mean closeness, ¿sí? La closeness es otra medida de centralidad en las redes, que esencialmente, si nosotros calculamos, a ver, no me quiero ir mucho con términos que no definí, pero si cada nodo tiene su closeness, que la podemos calcular como la cantidad de shortest paths
que son los caminos más cortos a lo largo de la red que pasan por ese nodo. ¿Sí? O sea, caminos más cortos me refiero que para ir de un punto a otro recorro la menor cantidad de aristas posible. ¿Sí? Bueno, si calculo el promedio de eso y su inversa, esa me da el closeness. Entonces, de vuelta también, acá vemos un comportamiento similar. Perdón, me olvidé decir que cada dibujito, cada puntito tiene una forma distinta, porque justamente tenemos los círculos son redes aleatorias, small world para los cuadraditos, y los rombos son redes de scale free o varabaseada. Y algo parecido pasa con la betweenness. La betweenness es otra medida de centralidad de la red. Esencialmente, decimos, cada nodo tiene su betweenness, que esencialmente, ¿cómo la calculo? Digo, bueno, si yo agarro me paro en un nodo I, ¿sí? Imagínense, yo soy el nodo I, ¿sí? Y ahora me fijo en todos los demás pares de nodos que hay en la red, entonces me fijo. De todos los caminos que hay, los shortest paths para ir agarro, no sé, J y K, de J a K, ¿qué proporción de ellos pasan por mí? ¿Sí? Eso van a decir cuán grande es mi betweenness. ¿Sí? Entonces, esencialmente un nodo con una betweenness alta es un nodo que podríamos pensarlo como un puente, que si no estuviera ahí, se corta el flujo de información. Entonces, cuando decimos que después si calculamos la mean betweenness, entonces podríamos imaginar una red con un valor alto de betweenness media como una red en la cual muchos nodos tienen betweenness alta, ¿no? Entonces podríamos pensar que esa red se asemeja en cierta forma a un lattice unidimensional. Entonces, a eso voy digo esto porque acá vemos que el comportamiento es bastante similar, pero en este caso es decreciente, ¿no? La correlación entre las variables tamaño final de la epidemia, mean betweenness. Bien, ¿cómo voy de tiempo, Maine? Empecé a la... cuarto, empezamos, sí, 5 minutos, 10 minutos pasaditos, así que tenés unos 15, tranquilos, 20, lo que precises. Ok. Bien. Bueno, algunos experimentos para el caso de la red, entonces también de tipo exploratorio. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que en el primer caso mostré, bueno, implementábamos el lockdown, después lo relajábamos y así? Ahora nos preguntamos, bueno, en la red habría distintas formas de implementar un lockdown, ¿sí? O sea, por ejemplo, reducir las interacciones sociales como lo hacíamos antes, que sería el caso A acá. Y fíjense por favor ustedes los colores, yo soy daltónico, creo que este es rojo, reducción de alfa acá. Sí. Entonces, siempre está... es rojo, verde y... No, rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo y violetita. Bueno, ustedes miren los colores, yo omito mencionarlos. Ok. Miren, comparen acá. Bueno, entonces podría ser eso, una reducción a nivel global en toda la red, como era el caso anterior. O podríamos disminuir los pesos en la adjacency matrix, o sea, podríamos decir a partir de un cierto tiempo, bueno, vamos a reducir las interacciones en general y los pesos de las entradas de la random matrix las reducimos un poco. Creo que en este caso, para esta figura, reducíamos todo en un 25%. Y lo otro que se podría hacer, que es quizá un poco más drástico, es reducir la cantidad de ejes. O sea, decir, bueno, a partir de acá voy a desconectar varios nodos de la red y quito ejes directamente. ¿Sí? Como decir, te voy a aislar. ¿Sí? Eso es más drástico y vemos desde el punto de vista, por ejemplo, acá en estas figuras lo que muestro es la prevalencia y los decesos, sí, decesos, que son acumulados porque ahí solamente tengo un input. Vemos que hay una pequeña diferencia entre cada una de los posibles escenarios.
Después otro experimento, es decir, bueno, se puede proteger al segmento más vulnerable de la población en el sentido de aquellos que tienen más débil el sistema inmunitario. Bueno, ahí pensemos comorbilidades, como les dije antes, o si estratificamos por edades y demás. Entonces ahí también podríamos tener distintas opciones. Por ejemplo, reducir las conexiones, estas alfa 1, que son las interacciones que involucran en general en toda la red a individuos cuyo estado microscópico es W1, o sea, el más bajo desde el punto de vista inmune. O bien, por ejemplo, en el otro experimento, que también es más drástico, digamos, esta situación, es reducir los pesos que conectan a nodos que nosotros sabemos que tienen mayor concentración de individuos con inmunemente débiles, digamos. En este caso, conectando a nursing homes. Bueno, acá hay mucho texto, pero lo voy a saltear. Entonces, otra posibilidad es la inmunización de la población, ¿sí? Entonces, hicimos varios experimentos, digamos, estocásticos, en los cuales, digamos, en cada experimento lo que hacíamos es decir, bueno, a partir de un cierto tiempo se va a empezar a inmunizar a la población. ¿Cómo se traduce la inmunización en la población? Bueno, en un aumento digamos, ¿se acuerdan los grafiquitos de la distribución de las W sub K? Bueno, hacerla más asimétrica hacia la derecha, ¿sí? O sea, concentrar más los niveles de W hacia valores más altos en la población. Entonces, lo que hacíamos es, bueno, está escrito acá, esencialmente, el primer intento fue, por ejemplo, vacunar a los individuos más vulnerables, ¿sí? Eso lo modelizamos moviendo a esos individuos que tienen los estados más bajos, W1 y W2, al estado más alto, W sub N, ¿sí? Entonces, y acá, por ejemplo, lo que vemos son qué proporción de nodos se vacunan, se inmunizan, y en el eje vertical, de vuelta, la proporción de individuos infectados al final de la epidemia, o sea, tiempo final, y la proporción de decesos. Y lo que vemos, después hacemos este ajuste sigmoidal y vemos, o sea, la relación negativa entre las dos variables es la esperada, digamos. Bueno, no sé si es la esperada, pero es esperada. En el sentido de que obviamente más nodos vacunamos y la situación mejora en cuanto a propagación de la enfermedad. Damián, Acá, una pregunta. ¿La vacunación es instantánea? ¿Vacunas a todos a la misma vez? sí, en estos experimentos sí, vacunamos a todos a la misma vez. O sea, asumimos que a un cierto tiempo se pega ese salto. Porque podés poner una tasa, lo que nosotros vimos en el mundo, ¿no? Como que esperábamos el... Está bien, Exacto, sí. gracias. Y después otra cosa que quedó pendiente, que, bueno, es, por ejemplo, acá no estamos diferenciando entre si la vacuna es esterilizante o no esterilizante, ¿no? O sea, si previene solamente Contagio. claro, casos severos o también infección y casos severos, ¿sí? O sea, como que quedaron muchas cosas abiertas por hacer. Claro, pero en ese caso, en una población grande, si vos tenés una efectividad de 60 y vacunás a 100, podés suponer que vacunás a 60 con el total, digamos. Eso se arregla. Claro, claro, tal cual. Sí. Pero lo del tiempo no, porque y acá nosotros lo vimos, ¿no? Se empezó a vacunar en marzo y en marzo empezaron a crecer los casos. Entonces los Eso. antivacunas estaban locos de la vida, digamos. Miren el Nosotros efecto de la vacunación. tenemos razón, claro. Sí, sí, sí. Fue una locura, sí. Sí. Gracias. No, gracias a vos por los comentarios. Bueno, y esencialmente eso, me queda, bueno, no sé, 10 minutitos. Entonces, como bonus track, cuento otro trabajo que hicimos acá recientemente, que
de vuelta, acá sí no es de un modelo de metapoblaciones, pero sí usamos la estructura de redes, pero en un lattice, o sea, una cosa mucho más regular, para ver la propagación espacial de una infección. Entonces, en este caso, lo que tenemos es un lattice, donde cada sitio está ocupado por un host, ¿sí? O por un individuo. Ese individuo puede ser susceptible, infectado o recuperado. El caso que nosotros consideramos acá es un modelo de tipo SHAR, o sea que digamos que la clase I se divide en dos grupos, que son H para severos, casos más severos, y A para casos más leves, ¿sí? Las letras las podemos pensar como hospitalizados y asintomáticos, si quieren, para recordarlas. En general, en estos modelos, que son modelos de autómata celular, uno considera dos tipos de vecindades, que son una vecindad en la cual cada individuo está conectado a sus 4 vecinos más próximos, ¿sí? Que eso se llama vecindad de von Neumann, o a sus 8 vecinos más próximos, eso se llama vecindad de Moore. Esencialmente, a esto lo podemos pensar como una small world network, ¿sí? Donde la P es 0. Y K vale 2 en este caso y 4 en este caso. Y con condiciones periódicas, ¿sí? O sea, para pensar en el anillo. ¿Sí? Bueno, entonces, el modelo de este SHAR en un lattice que tiene n sitios, entonces nosotros vamos a tener n sitios en nuestra lattice, no me sale la palabra, grilla. Vamos a tener un vector de estado que va a tener esta pinta, S1, H1, A1, hasta SN, HN, AN, o sea que tiene tamaño 3N. Entonces, donde, por ejemplo, si en el sitio 1 está ocupado por un susceptible, entonces acá vamos a tener 1, 0, 0. Si es un hospitalizado, un severo, vamos a tener 0, 1, 0. Si es recuperado, 0, 0, 0. O sea, no hace falta seguir explícitamente a los recuperados porque se calculan fácilmente, digamos, de esta forma. El esquema de reacción, siguiendo, digamos, la idea, digamos, de reacciones catalíticas, es esta, o sea, esencialmente esto va a ocurrir si un susceptible, por ejemplo, entra en contacto con un infectado en el estado H, ¿sí? Y si son vecinos, o sea, si I es vecino de J, ¿sí? Eventualmente ese susceptible, con una cierta probabilidad, se va a convertir infectado en la clase H, o también infectado en la clase I, ¿sí? Para eso entonces hay un parámetro que se llama ETA. Esto les aconsejo el dashboard, porque ahí está bien explicado y ajustado con los datos del COVID del País Vasco. ETA es la fracción beta es la infection rate, y ETA es la fracción de infectados que desarrollan enfermedad severa. Y después aparece este otro factor que es interesante, que es phi, que esencialmente lo que hace es comparar cuánto propaga una enfermedad, un caso severo, en comparación a un caso leve o asintomático, ¿sí? Que para ciertas enfermedades, por ejemplo en el caso del COVID, puede ser importante. Entonces, ¿por qué? Porque podría ser que el severo contagia más, ¿sí? Porque tiene una mayor carga viral, tose más, estornuda más, ¿sí? Pero también podría ser que, como en el caso del COVID, al que tenía síntomas lo aislaban. Entonces el que terminaba contagiando más por ahí era el asintomático porque se movía libremente por ahí. Entonces, dependiendo de eso, el valor de phi. Después tenemos una tasa de recuperación y eventualmente la pérdida de inmunidad que permite volver del estado recuperado al estado susceptible. Bueno, entonces, para ir rápido, esencialmente tenemos esta es la derivación de la master equation, de la ecuación maestra para este sistema, que nos dice, bueno, cómo cambia en el tiempo la probabilidad de tener al tiempo t un vector de estado con una cierta distribución. Y de vuelta tenemos los términos de ganancia menos los términos de pérdida para ese estado. Parece más complicada de lo que es esta ecuación, pero en realidad es bastante fácil de obtener. Y
de vuelta algunas simulaciones. Entonces, primero para el caso unidimensional, entonces pensemos en el anillo de Watt-Strogatz. Entonces partimos, el eje horizontal es espacio. Entonces, por ejemplo, acá tenemos de 1 a 100, tenemos 100 sitios. Y el tiempo lo vemos en vertical, de arriba hacia abajo. Entonces partimos de un único caso infeccioso, que creo que a propósito estaba puesto en el centro de la grilla, ¿sí? En los 3 casos. El rojo es H, o sea, severo. El amarillo es infectado leve. Verde es susceptible y azul es recuperado. Entonces, lo que vemos esto es de izquierda a derecha distintos valores de beta. Y la idea es ver si para el caso espacial, en eso estamos, podemos encontrar un threshold, digamos, que nos dé un umbral para ver cuándo hay percolación y cuándo no. ¿Qué es lo que...? Bueno, nada, lo que vemos es que para valores chiquitos de infection rate, de beta, en algún momento la infección se para. Si alfa es 0, o sea, si no se pierde la inmunidad, la infección se termina ahí, ¿sí? Para valores más altos la cosa puede continuar. Acá para el caso 2D, lo mismo, o sea, tenemos una grilla que en este caso es de unos... no me acuerdo el tamaño, si era de 1 millón, de 1000 por 1000. Y de vuelta, empezamos también por un caso de infectado en el centro y vemos cómo se propaga, digamos, espacialmente. En este caso, vemos que en los distintos snapshots, o sea, la cosa evoluciona y en algún momento quedan todos recuperados, alfa es 0 y la cosa se termina ahí. Pero lo que es interesante es considerar qué pasa si agregamos un factor de import o importación, aunque sea muy chiquitito. Ese factor de importación lo que hace es decirnos, bueno, eventualmente puede ingresar a nuestra población sin que nos demos cuenta en algún sitio un caso positivo, ¿sí? Y ese caso positivo que no, puede generar la formación de clústeres, ¿sí? Y de nuevas cadenas de infección no detectadas originalmente. Entonces vemos que con el caso del import, acá, o sea, si podemos comparar los snapshots o lo podemos comparar directamente acá. Entonces, a la izquierda vemos prevalencia y casos acumulados del compartimiento H. Sin import. Con import lo que vemos es que, bueno, parecía que la cosa estaba controlada, teníamos acá como un plató, pero aparece un caso nuevo en algún lado y se puede disparar una nueva bola de contagios. Se me cayó el mouse, perdón. ¿Me escuchan, no? Sí, sí. Bueno, entonces, lo que escribimos fue un algoritmo para tratar de detectar estos nuevos clústeres que se forman si hay import. Esencialmente lo que hacemos es nos construimos una matriz de configuración, ¿sí? Y en esa matriz de configuración donde tenemos todos los sitios de la grilla, lo que vamos haciendo es para cada tiempo, me olvidé decir una cosa, que digamos, todas estas simulaciones son estocásticas y las realizamos usando el algoritmo de Gillespie, que no sé si saben lo que es. Pero, a ver, esencialmente nosotros dejamos evolucionar el sistema y nosotros tenemos acá tenemos la lista de posibles transiciones que pueden ocurrir, ¿sí? Cada una tiene una cierta probabilidad de ocurrencia. Entonces, el algoritmo de Gillespie lo que hace es genera 2 números aleatorios y en función de esos elige cuál va a ser el próximo, o sea, cuál es el instante de tiempo entre 2 transiciones, ¿sí? Para lo cual se utiliza una distribución exponencial. O sea, acaba de ocurrir una transición. Bueno,
¿cuánto tiempo va a pasar hasta que ocurra la siguiente? Eso por un lado. Y por otro lado, se elige también de forma aleatoria cuál va a ser la transición que va a ocurrir en ese instante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decía eso? Ah, bueno, entonces lo que este algoritmo permite seguir es cada vez que aparece, que es bastante infrecuente porque el valor de raw del import es bastante bajo, sobre todo, digamos, nada, caso COVID, cuando no se podía entrar a la comunidad autónoma vasca prácticamente, entonces era improbable, pero así todo ocurría, que aparecían nuevas cadenas y rebrotes, ¿no? Entonces, cuando se detecta uno, dependiendo dónde está ubicado, o sea, si ahí miramos, si ninguno de sus vecinos era un caso ya positivo, actual en ese instante, entonces asumimos que se está formando un nuevo clúster. Y lo que nos da como salida este algoritmo, entonces nos permite obtener los clústeres, contarlos y también ir monitoreando su tamaño. Bueno, y en eso estamos, o sea, ahora está un poco parada la cosa, pero la idea, digamos, todos estos modelos de propagación espacial son muy demandantes computacionalmente, entonces lo que estamos tratando de hacer es acelerar un poco las simulaciones. Y lo mismo, o sea, se extiende obviamente a este algoritmo, porque este algoritmo necesita de la propagación, o sea, necesita primero la dinámica de propagación espacial para ir contando y siguiendo las cosas. Bueno, nada, agradezco, es la lista de coautores de los trabajos que conté, que esencialmente fueron 3. Así que agradecimiento para ellos. Un anuncio. Este es un programa de 7 lecciones que está disponible online en el sitio Modeling Nature de la Universidad de Granada. Y una de esas 7 lectures trata un poco sobre lo que conté. Y el resto son otras aplicaciones. Ahí reaccionaron las perras, pero por suerte estuvieron tranquilas casi todo el tiempo, no sé si escuchan. Así que bueno, si les interesa, hay otros temas en los que también he trabajado en el pasado, dinámica de multitudes, tráfico vehicular, lo pueden ver ahí. Y bueno, esencialmente eso es todo. Cualquier cosa, acá está mi correo, por si les interesa algo o si quieren que les comparta alguna de las publicaciones, o discutir cualquier cosa. Muchas gracias. Matilde, pon el audio. Muchas gracias, Damián. Gracias, muy interesante. Maine. ¿Tiene preguntas? Sí, yo tengo, pero no quiero monopolizar. Me imaginé que ibas a tener muchas cachas. Siempre tengo preguntas. Está grande, así les veo la cara. Así que no sé si alguien quiere hacer una pregunta antes que dejemos que el cacha termine de monopolizar las preguntas. No, lástima que no está Chichi, que también siempre tiene preguntas. Y más Siempre interesantes que las mías. No, dale, cacha, no parece. No, digamos, el trabajo está muy bueno en el sentido de que todos los que nos propusimos modelar el COVID empezamos por el CIR y nos dimos cuenta que el CIR no respondía. Entonces, estas modificaciones y cosas son interesantes y conceptuales. No, pero la pregunta es una pregunta mala en el sentido, no con mala intención, pero sí de problema real. Si intentaron o pensaron ajustar los parámetros o o hacer ingeniería reversa para tratar de modelar cosas que pasaron, digamos. Sí, a ver, de hecho, en el dashboard que les conté, ahí está, digamos, todo lo que se hizo así como ustedes tuvieron también este grupo muy importante en Uruguay. ¿Cómo eran las siglas? GACH y del GACH.
del GACH. Guiado. Sí. Guiado. Bueno, ahora, por ejemplo, ahora que estuvo mi tía de Montevideo de visita, me contaba con mucho orgullo sobre el grupo, la manera en que asesoraron y siguieron todo. Bueno, bueno acá estaba BMTF, Basque Modeling Task Force, también en colaboración con el gobierno vasco. Entonces, sí, no todo lo que les conté fue validado, tuneado, pero en parte sí. Yo no lo conté ahora más que nada porque no fue mi trabajo principal, entonces quería contar cosas en las que estuve más involucrado. Pero sí, por ejemplo, como extensión de estos modelos SIR, digamos, se trabajó con un modelo que se llama SHAR-UCD, en el cual el SHAR que les conté recién, que tiene hospitalizados y asintomáticos, recuperados, y después la U para admisiones a UCIs, decesos, y la C que cuentan las clases, los cumulativos, ¿no? En cada clase. Y para eso sí que se hicieron, que se validaron, se hizo la recuperación de parámetros y se obtuvo, y se obtenían, ahora está parado porque tampoco se hacen bien los casos en España, pero hasta hace unos meses sí, semanalmente mi grupo hacía el informe con la predicción de casos para la semana siguiente, predicción de muertes y demás, y la cosa funcionaba bastante bien. Los parámetros se recuperaban utilizando métodos para maximizar la likelihood, ¿sí? Claro, máximo. Esencialmente el algoritmo de Metrópolis Hastings. Eso, sí, los MC. Pero más de una semana a Dami no les andaba, ¿no? Para predecir. Más ¿Cómo? de una semana no les andaba para predecir. O sea, la No. semana siguiente te la predigo, pero después, ahí era lo que nos pasaba a nosotros. O sea, tipo, che, dentro de un mes, no, dentro de un Y mes. ajustaban los parámetros cada semana. Exacto. Cada semana había que correr, o sea, se corría todo del comienzo y los parámetros cambiaban, ¿no? O sea... ¿Qué hacían? ¿Prendían semáforo de lockdown o no lockdown según lo que iba a pasar la semana siguiente? ¿O cómo? Sí, exactamente. Exactamente. Pero sí, era muy corto plazo. Y entonces sí, ahí en el dashboard, o sea, si ponen COVID, dashboard, Beckham. Sí, ahora yo lo puse y está en maintenance. Bueno, ahí hubo un problema técnico, pero no podés ni siquiera acceder, nada. Y ShareQ Dashboard me dice en rojo, our dashboard is currently undergoing maintenance. Sorry for any comment. Bueno, lo voy a escribir en el chat. La líder del grupo, María. Mayra Aguiar. Si buscas en su sitio o googlear así. Yo sé a Mayra Aguiar EU COVID Dashboard. Ahí está. O sea, lo puso en su propio sitio web justamente por esto de los problemas técnicos con la página de Beckham. No, eso lo dice en la introducción. Dice, our dashboard is currently undergoing maintenance. Sorry for any inconvenience. Ese es el verdadero, el que está. Bueno, no importa. Pero si seguís para abajo, claro, llega hasta diciembre del 2021 Claro. Llega hasta el 6 de enero del 2022. Las gráficas. Desde ahí ya no nos llegaban datos de Osakidetza. Lo que estuvo muy bueno, que ustedes habrán experimentado también, es que para mí, por primera vez en mi carrera, tuve a disposición datos. Sí, entonces, porque, o sea, justamente en este proyecto estaba involucrado, bueno, el Beckham, Osakidetza, que es el sistema de salud vasco, y Osakidetza todas las semanas mandaba los datos. Y los mandó hasta ahí, hasta comienzos del 2022. Entonces, después de esto, se cortó con los ajustes. Decretaron que se terminó la pandemia también. Y dejaron de mandar datos. No, y después dos preguntitas capaz que un poco más técnicas. No, sí. La primera es si ustedes pueden calcular, claro que pueden, pero el herd immunity threshold, es decir, cuando hay vacunación, ¿cuál es el nivel esperable de inmunización para que la epidemia se revierta? Y después, y ya las hago las dos y termino,
¿Cuál es la reducción que ustedes logran en ese parámetro por poner grafos en vez de grafos completos? Porque con los grafos completos daba como un 70% ese threshold y era altísimo. Después se vio que en realidad era más bajo. Entonces la pregunta es si razonan sobre esos dos parámetros. Sí, Ah, entonces la primera pregunta, es si ustedes miran el umbral de inmunidad que se precisa para que el modelo que va creciendo empiece a bajar, digamos. Ese es el... sí, no lo calculamos, pero claramente que sí se puede calcular y Claro, numéricamente sería fácil, digamos. ¿Sí? A ver, esencialmente acá vemos, o sea, tenemos como un insight, digamos eso, una idea de decir, bueno, pero acá, claro, lo que pasa es que acá estamos viendo cuál es la proporción de nodos vacunados. ¿Sí? Entonces, esto se puede traducir, de hecho, a proporción de la población vacunada. claro. ¿Sí? Pero no está acá puesto. Y hay que agregar la inmunidad natural, ¿no? Que también Es, está. exacto, exacto. No, y la Y, pregunta es, te decía, ¿cómo disminuye? Porque cuando lanzó la pandemia se decía que era un 70%, daba el R1 menos la cuenta esa. Y después se sí, vio que no era tan alto. Entonces, la reducción de las conexiones explica eso, es la tasa digo, ¿cuánto reduce el primer modelo que contaste? ¿Cuánto se reduce el umbral cuando pasas a grafos? bien. Es buena pregunta, eh, pero no sé la respuesta en este momento, Pero la pueden sacar, obviamente. pero la podemos sacar. Porque, a ver, esencialmente el objetivo de este trabajo fue, o sea, como les dije, trabajamos con estos dos economistas de PISA. Y ellos a lo que más les interesaba es ver el tema este, digamos, del working place y el impacto económico. Pero sí que lo podríamos sacar, o sea, comparando los dos en igualdad de condiciones, ¿no? Claro. ¿Sí? Con la misma población, mismos parámetros y demás, pero solamente mirando los pesos, digamos. Si el grafo es completo o si no es completo. Sí, está buena Ok. la pregunta. Y así que gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, yo tengo una pregunta de ignorante, de careta que soy nomás. No, adelante. Una pregunta es si en estos modelos de propagación espacial de la epidemia los han corrido sobre algún grafo que no sea homogéneo, pero que sea real, que refleje, por ejemplo, la geografía de un lugar y las conexiones entre distintas localidades. Buena. Eso estamos haciendo para, o sea, estamos usando un modelo de meta poblaciones, justamente teniendo en cuenta la geografía del País Vasco y con datos de influenza, que también tenemos disponibles. Ahí está bueno porque tenemos datos desde el 2009 en adelante y los tenemos estratificados por provincia o territorio histórico, como se llama acá, que son 3, o sea, Vizcaya, que es donde estoy yo, Guipúzcoa y Álava. Entonces, eso es algo que estamos haciendo. Y más aún, están estratificados por unidades sanitarias, que son más chiquititas. Entonces, lo que, lo que estamos haciendo en este momento es justamente acoplar estos modelos de metapoblaciones con la distribución geográfica y con modelos de movilidad. No, perdón, no con modelos, con datos de movilidad. O sea, tenemos también datos de cómo se mueve la gente, cuantitativamente, digamos, entre cada territorio. ¿Sí? Por eso es que nos paramos a esa. Te dije que está más estratificado a nivel de unidad sanitaria, pero la movilidad la tenemos hasta nivel provincia. Entonces, justamente es algo que está en curso y que es tratar de ver si, digamos, o sea, estimando los parámetros para la influenza, que además eso está bueno porque tiene la estacionalidad, ¿sí? O sea, tiene los picos en invierno. Entonces tenemos un término adicional en los modelos para que nos dé esta estacionalidad. Y acoplar eso con los datos de movilidad, ¿sí?
y con los datos de, digamos, de propagación en cada uno de los nodos. O sea, en esto que mostré no, las redes son, digamos, abstractas, ¿sí? Pero sí que se pueden hacer cosas teniendo en cuenta la geografía. Y usando también, viendo todo como una red en la cual tampoco entonces nos tenemos que preocupar por una variable espacial explícita que complicaría un poquito más las cosas, ¿sí? O sea, necesitaríamos una difusión o algo así, que eso no lo estamos haciendo. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Bien. Bueno, ese comentario era, no cacha para lo que venía diciendo Damián, que se corrió en Uruguay teniendo matrices de origen-destino. También en un momento habíamos intentado estimar unas matrices que era eso, diciendo, bueno, la gente que trabaja, la gente que va a la escuela, y eso como diciendo, bueno, ¿cómo sería el grafo de tu población según las edades, quiénes se conectan con quién? Pero nada, quedamos en algún momento armamos esas matrices y quedaron ahí como en stand-by y nunca las llegamos a usar, así que si querés usar matrices ya hechas, acá hay, después hay que medir las cosas. Pero nada, hicieron eso, en realidad también hicieron simulaciones con modelos de agentes basándose en esas matrices, y en un momento veían que nada, si había un brote en un departamento al noreste, eso iba a pegar en un lugar donde había cárcel cerca de Montevideo, porque había mucha gente que era de ahí y trabajaba ahí, y después pasó. Claro. Lo vimos. O sea, que eso Sí, hacer. el brote de Libertad. El brote de Libertad, exacto. Eso lo habíamos visto, no sé, como un año antes en simulaciones, pero bueno, son de las cosas que no vieron tanta luz, más internamente, pero sí, tienen cierto sentido también. Y para todo tipo de brotes, no solo COVID, como decís vos, influenza ahora. Nosotros estamos entrando en el invierno, es súper importante. ¿Y Javier habrá publicado eso? Pues estaba bueno el modelo ese. No sabes, ¿no? Sí, me parece que no lo publicaron, estaba buenísimo, pero me parece que no lo publicaron. Pero también era parte de la tesis de doctorado, creo. Así que no sé, tendría que preguntarle a ver en qué anda. Estaba bueno. Lo cómico fue eso, que fue como raro porque lo vimos en las simulaciones y después, un tiempazo después lo vimos pasar. Esas simulaciones fueron cuando estaba todo tranquilo y después pasaron. Pero bueno, era basándose también en eso, en gente que vivía en un lugar, por ejemplo, que iba los fines de semana a una ciudad, pero trabaja de lunes a viernes en otra, entonces te ayudaba como eso, sí. a ver a dónde se te iba a mover el brote. Sí. Así que bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más. Si no, le agradecemos nuevamente a Damián y dejo de grabar. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias por